Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias igualmente por la presentación. Este será un espacio en el que vamos a trabajar y a compartir las experiencias que hemos desarrollado desde la Universidad Católica de Colombia alrededor de la internacionalización del currículo y esas experiencias virtuales que hemos venido trabajando a lo largo de estos años. Discúlpenme, un segundo, por favor. Muy bien, durante esta hora vamos a trabajar y a conocer las diferentes estrategias y experiencias que hemos desarrollado en la Universidad Católica de Colombia a través de las TICs relacionadas con la internacionalización del currículo. Como lo decía la presentadora, mi nombre es Marcela Maldonado Clavijo, coordinadora de Asuntos Globales para el campus de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad Católica de Colombia. Para contextualizar y poder comprender estas experiencias que hemos desarrollado al interior de nuestra institución y que, por supuesto, pueden ser replicables en las diferentes instituciones de educación superior alrededor del mundo, es importante que retomemos el concepto de la internacionalización del currículo. Knight en el 2010 afirma que la internacionalización del currículo es entendida como la inclusión de esa dimensión internacional e intercultural dentro de nuestros currículos y dentro de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Evidentemente, esa inclusión de esa dimensión, como lo indica el autor, se desarrolla a través de diferentes planes y estrategias que no solamente están desarrollados por los profesores, sino que debe ser una planeación y una ejecución institucional, en donde no solo participan, como les indico, los profesores, sino también las demás o los demás actores institucionales de una universidad. Esa gestión, por supuesto, está dada desde las directivas de las instituciones y en la medida en que se van estructurando y se van concretando en los planes institucionales y en los programas académicos de las instituciones, van bajando y se van convirtiendo en una realidad. ¿Por qué es importante internacionalizar los currículos? Primero, pues porque hay una tendencia activa en la evolución de la educación, en donde debemos trabajar por la formación de ciudadanos globales, y ese trabajo de la formación de ciudadanos globales que nos permite egresar, que nos permite desarrollar o tener egresados para el mundo, pues está enmarcada dentro de las políticas y los planes institucionales de nuestras universidades. Así lo hacemos desde la Universidad Católica de Colombia, articulado con un concepto que es la internacionalización integral. ¿Para qué lo hacemos? Pues para fomentar el aprendizaje y la ciudadanía global en la comunidad universitaria, y no solamente la ciudadanía global, o sea, no solamente para los estudiantes, sino también ustedes, profesores, son un actor protagónico en este proceso. En la medida en que formamos ciudadanos globales, también tenemos profesores globales. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de metodologías y estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos permiten internacionalizar el currículo, y eso es lo que vamos a ver hoy. Específicamente, acciones mediadas a través de las tecnologías de la información que nos permiten desarrollar este tipo de actividades dentro y fuera del aula. ¿Y con quién lo hacemos? Como les decía, pues tenemos una serie de actores institucionales que van más allá del profesor y el estudiante, que nos permiten pensarnos, que nos permiten diseñar estos planes y, por supuesto, llevarlos a cabo. Esos actores institucionales son aquellos que ustedes ven en esta imagen, y además de eso, pues la imagen nos muestra que es un proceso sistémico, es decir, que todo el tiempo estos actores están en comunicación y están articulados para el desarrollo de esos planes institucionales dirigidos a la internacionalización del currículo.
Si bien ustedes, profesores, y nuestros estudiantes son los protagonistas de estos planes y quienes implementan la estrategia, los directivos, los administrativos y las oficinas de internacionalización son actores claves para la planeación, la alineación, el diseño de este tipo de estrategias. Los directivos, si bien tienen que alinear este tipo de estrategias con las funciones misionales, con la docencia, con la extensión y con la investigación, los administrativos también deben articular este tipo de estrategias a todos los procesos de calidad de la universidad, porque estamos llamados a desarrollar educación con calidad. Mientras ustedes, siendo el centro de este plan, las oficinas de internacionalización y las oficinas de tecnología e innovación académica serán el soporte para el diseño, la planeación y el acompañamiento durante el desarrollo de este tipo de estrategias. No podríamos desarrollar estrategias de índole tecnológica sin que tengamos este soporte, porque necesitamos una serie de herramientas tecnológicas y digitales para el desarrollo de clases espejo, proyectos COIL o otro tipo de eventos o actividades académicas que se hacen de manera online. Y por supuesto con las oficinas de internacionalización, quienes conectan a los profesores y a los estudiantes con el mundo, con sus socios nacionales y con sus socios internacionales. Entonces, todos somos actores claves y como les decía anteriormente, debe ser un ciclo continuo para que esto suceda de manera continua en nuestra universidad y además tengamos la oportunidad de mejorarlo continuamente. Miren. La internacionalización integral pues implica que estos planes impacten o se desarrollen desde los 3 niveles del proceso educativo. Primero, pues las directivas deben tomar decisiones para que se incluyan los planes de internacionalización del currículo dentro de los programas académicos, dentro de los planes institucionales, dentro de los programas educativos de los programas académicos y estén articulados con las políticas institucionales y las estructuras curriculares de nuestra universidad, para que todo esto sea visible y aplicable en nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Por eso es integral, porque no es una actividad que está a un lado o que es una actividad adicional, sino es una actividad transversal y por lo tanto está contemplada por toda la comunidad universitaria. Dentro de ese proceso de internacionalización integral tenemos una serie de estrategias, tanto administrativas, académicas y tecnológicas para poder desarrollar acciones tecnológicas o acciones pedagógicas mediadas por la tecnología para el desarrollo de este tipo de estrategias en el aula. La primera, pues, son estrategias administrativas, en donde hay una estrecha relación con los documentos de planeación y de desarrollo institucional, como lo decía anteriormente. Las académicas, que son las que nos competen en esta charla, que son estrategias innovadoras para enseñar en el aula a través de las TICs y por supuesto que estas nos permitan tener una experiencia académica internacional. Y las tecnológicas. Si bien desarrollamos este tipo de estrategias en el aula, pues necesitamos una serie de herramientas que nos permitan desarrollar esas experiencias académicas internacionales. No podemos simplemente conectarnos y desarrollar una clase común y corriente o una clase magistral, sino que el profesor y el estudiante deben tener la capacidad de trabajar y de dominar estas herramientas para tener una experiencia académica exitosa. ¿Cuáles son esas estrategias académicas? El título de esta presentación son experiencias dentro del aula, pero podemos desarrollarlas no solamente en el aula, sino también fuera del aula. Y hay varias instituciones que tienen este tipo de experiencias. En la Universidad Católica de Colombia tenemos una serie de actividades mediadas por las TICs que no están dentro del aula, se desarrollan fuera del aula, pero permean los contenidos académicos y los objetivos curriculares de nuestros programas académicos. Dentro del aula tenemos una serie de estrategias relacionadas con el bilingüismo. Una de ellas es la metodología CLIL. Tenemos también
Otro tipo de estrategias relacionadas directamente con las unidades temáticas de nuestras asignaturas, como son módulos con contenido internacional que pueden ser enseñados por profesores internacionales que son invitados por los profesores de la asignatura porque son colegas cercanos, porque son un referente académico en el tema o porque si bien la Oficina de Relaciones Internacionales ha mediado esa relación y ha encontrado al experto internacional que pueda acompañar al profesor en su estrategia, perdón, en su asignatura. Y también están las estrategias de enseñanza-aprendizaje mediadas por las TICs, como lo decía inicialmente en la apertura de esta conversación, están las clases espejo y los proyectos de aprendizaje colaborativo internacional en línea. Transversales al aula podemos tener eventos académicos online que posteriores a la pandemia o durante la pandemia y posteriormente a la pandemia, pues se han consolidado y esto es un ejemplo de ello, podemos desarrollar este tipo de eventos desde cualquier parte del mundo utilizando diferentes metodologías de aprendizaje como lo son el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en retos, los estudios de caso, que son metodologías que nos permiten interactuar a través de una problemática y podemos hacerlo a través de las TICs. Y también están los ciclos de conferencias en competencias disciplinares, interdisciplinares e interculturales. Hoy no solamente desarrollamos unos webinars de tipo académico disciplinar para mostrar los contenidos o las tendencias académicas en un tema, sino también en pro de formar a esos ciudadanos globales, desarrollamos una serie de eventos o webinars o programaciones online que les permitan a los estudiantes desarrollar competencias interculturales, desarrollar competencias digitales, desarrollar competencias comunicativas que le permitan interactuar con el mundo. Quiero invitarlos a desarrollar un primer ejercicio interactivo teniendo en cuenta la temática de nuestra charla y es cuál de las estrategias que les va a aparecer en una encuesta que vamos a trabajar por el chat, agradezco puedan colocar el link del Mentimeter, les gustaría aplicar en sus clases. Entonces, en el chat ustedes van a encontrar, está el texto o el link dentro del chat, y con el siguiente código que es 4763-3496, lo digitan allí en el link y les va a salir la encuesta. Bien. Entonces los invito a votar y en la medida en que ustedes vayan votando, va a aparecer cuál de esas estrategias les gustaría aplicar, conocer. Muy bien. Ya estamos viendo ciclo de conferencias online, que es una estrategia clásica, una acción clásica. Muy bien. Ya hay 2 personas que han votado. Eventos internacionales online, módulo internacional en mi asignatura. Les doy un tiempo más para que voten. Clases de espejo, proyectos COEL. Muy bien, se va moviendo. Módulo internacional en su asignatura, clases de espejo. Bien. Bueno, muy bien. La encuesta nos muestra que la tendencia pues, es la aplicación de los proyectos COIL y quiero decirles que es una metodología para la internacionalización del currículo y en casa, tendencia en Latinoamérica, que por supuesto también se conoce en Europa,
y pues que fue desarrollada en la Universidad Estatal de Nueva York, pero que hoy pues se trabaja a nivel mundial y tiene bastantes beneficios tanto académicos como interculturales. La clase espejo, por supuesto, también es una estrategia clásica y que evidentemente en pandemia, debido a las facilidades en la conexión, pues se incrementó significativamente y muchos profesores y estudiantes estuvieron relacionados con este tipo de experiencias. Eso no quiere decir que antes de pandemia no pudiéramos hacerlo o no se hacía. Sí se hacía, pero no con la misma frecuencia. Y creo que la lección aprendida posterior a ese momento tan particular que vivimos, que si bien trajo cosas no tan buenas, también nos trajo cosas muy buenas y una fue esta, ver que las tecnologías de la información pueden modificar y pueden potenciar estos procesos de aprendizaje a través de las TICs. Muy bien. Vuelvo a la presentación y quiero contarles cuál ha sido la experiencia de la Universidad Católica de Colombia respecto a esas estrategias que se aplican en el aula a través de las tecnologías de la información. Si bien es una iniciativa que nace de la Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, en consonancia con el manejo del concepto de internacionalización integral, esta iniciativa está articulada con todos los actores institucionales, empezando por los actores directivos. La Oficina de Relaciones Internacionales hace la propuesta a los directivos de la universidad, no solamente como una respuesta a las necesidades de la institución, sino también como una forma de potenciar los procesos de internacionalización para toda la comunidad universitaria, teniendo en cuenta que si bien los procesos de internacionalización que implican una movilidad física, que implican traslados, son una opción, pero el porcentaje de personas que se ven beneficiadas con este tipo de procesos es muy bajo. Con procesos de internacionalización online incrementamos potencialmente la participación de estudiantes, profesores e incluso de colaboradores administrativos. Quiero contarles que en la Universidad Católica de Colombia la internacionalización tiene 3 áreas estratégicas principales que desarrollan los diferentes planes de internacionalización de la universidad. Entre esas está Asuntos Globales para el Campus, área estratégica que lidero y en la cual se trabajan los planes de internacionalización del currículo e internacionalización en casa o del campus. Por supuesto, también está la movilidad académica y la cooperación internacional. Si bien ustedes las ven divididas, funcionan de manera articulada porque de repente actividades que se realizan en una u otra, pues impactan varios procesos de la internacionalización de la universidad. Incluso pensando en este tipo de estrategias de intercambio virtual en el aula, si ustedes se dan cuenta, pues tiene una íntima relación con la movilidad académica. Que no sea un proceso físico no implica que no haya un intercambio entre profesores y estudiantes. Y ahora que ustedes marcan en esta encuesta las clases de espejo y los proyectos COIL, estas 2 estrategias le permiten a los estudiantes interactuar con pares nacionales o internacionales durante un tiempo específico. Entonces tienen una experiencia muy similar a aquellos estudiantes y profesores que desarrollan procesos de movilidad académica. Y por supuesto que también en la medida en que se desarrollan ese tipo de estrategias en el aula, pues hay cooperación, ¿sí? Quiero contarles que en nuestra universidad, cuando desarrollamos clases de espejo, en primera ocasión y que posteriormente se consolida como una práctica educativa del profesor, nacen otro tipo de colaboraciones entre los profesores. Entonces, no solamente desarrollan su clase espejo, sino que además planean desarrollar otro tipo de colaboraciones como investigaciones conjuntas
o el profesor nacional o internacional invita a nuestro profesor a ir a su universidad, o desarrollan proyectos de responsabilidad social, o desarrollan una asignatura en conjunto. Entonces, este tipo de estrategias que se desarrollan en el aula, cuando son muy exitosas, permean otro tipo de colaboraciones, salen del aula y generan otro tipo de colaboraciones internacionales entre nuestros académicos. Estas estrategias de enseñanza-aprendizaje mediadas por las TICs permean eh, los contenidos, perdón, los elementos principales de nuestros lineamientos del currículo. Nuestra universidad está centrada en la formación de la persona y en la medida en que está centrada en la formación de la persona, estas experiencias en donde invitamos a los profesores y a los estudiantes a interactuar con otras personas incluye no solamente esa interacción académica, sino el conocimiento de otra persona, de su ser, de su cultura, de su forma de vivir, de sus fortalezas, de todas aquellas cosas buenas que los estudiantes pueden visualizar de sus compañeros y que hacen que puedan construir una mejor personalidad, un mejor ser. En cuanto a los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación, han tenido un efecto supremamente significativo. Los profesores han reflexionado sobre la forma en que enseñan, sobre las potencialidades de su forma de enseñar, sobre las estrategias que utilizan, sobre los contenidos de su asignatura, incluso son profesores que posterior a las experiencias de proyectos COIL, de clases a espejo o de eventos internacionales online, han reflexionado sobre ello y han modificado los sílabos de sus asignaturas, han utilizado nuevas herramientas de enseñanza-aprendizaje, de evaluación, que han visto en sus pares nacionales o internacionales. Bien. Estas estrategias se han alineado con nuestro plan de desarrollo institucional expedido en el 2020, específicamente en un eje estratégico, que es el eje estratégico 1.2, en donde la universidad le apuesta a conocer e implementar nuevas metodologías y herramientas de enseñanza-aprendizaje que sean innovadoras para los procesos de educación de nuestros estudiantes, pero que además también estén relacionadas con el perfil actual de nuestros estudiantes. Por eso es que hoy nuestros profesores son capaces de desarrollar este tipo de actividades dentro del aula utilizando este tipo de herramientas tecnológicas en las cuales los estudiantes evidentemente son nativos y todo el tiempo demandan el uso de este tipo de tecnologías porque pues son su diario vivir. Entonces, qué mejor que llevar ese diario vivir del estudiante al aula y mostrarle que eso tiene una serie de beneficios y que la implementación de esas tecnologías también se puede dar en pro de su aprendizaje. En la Universidad Católica de Colombia hemos desarrollado un programa que se denomina, Proyectos de Colaboración Académica Internacional. Es un programa escalonado. Invitamos a los profesores a que tengan una experiencia de internacionalización del currículo peldaño a peldaño o escalón tras escalón. Eh, Sabíamos que los profesores invitaban a sus colegas a sus aulas, eh, los invitaban a desarrollar una charla online si no podían estar presencialmente en su clase y podían tener una o dos sesiones en donde invitaban a ese profesor a compartir su experticia. Entonces, digamos que el primer nivel de ese programa es ese compartir de experiencias, de experticias, de temáticas, donde yo sé que invito a mi colega porque es muy bueno en tal tema y puede darle un plus a mis estudiantes en la medida en que trabaje con ellos esa temática. Pero posterior a ese peldaño o a esa escalera, quisimos invitar a los profesores a subir un escalón más
y trabajar las clases espejo. Las clases espejo están, digamos que, centradas en el intercambio entre profesores y sus contenidos. Aquí es muy importante que tengan en cuenta que ustedes, profesores, son los actores principales de esta estrategia en la medida en que ustedes invitan a un profesor a su clase y ustedes también comparten en la clase de ese profesor y sus estudiantes. Generalmente en la clase espejo no hay una interacción entre los estudiantes. A veces llevamos esta experiencia a ese nivel, pero lo básico y lo vital de esta experiencia es que haya un ir y venir. Yo voy a tu clase, tú vienes a mi clase. Cuantas veces ustedes lo consideren necesario, quieran o trabajen en los contenidos que deseen trabajar. Y posterior a ese peldaño, a ese escalón, subimos el siguiente y los llevamos a los proyectos COE. Ese peldaño, ¿sí? Al igual que en el anterior subimos un escalón y subimos un poco la interacción, en el proyecto COE hay una interacción real, ¿sí? Hay una colaboración y una interacción entre profesores y estudiantes. Entonces, fíjense que aquí está solamente el profesor, aquí hay una dupla de profesores y aquí ya hay una interacción profesor, profesor, estudiantes y estudiantes, ¿bien? Entonces, esta metodología tiene muchísimos más beneficios en términos interactivos y por supuesto que las herramientas tecnológicas entre una y otra van cambiando. Bien, perdón. ¿Cuál ha sido la dinámica institucional? Si bien estas estrategias se desarrollan a nivel mundial en las diferentes instituciones de educación superior con las cuales hemos venido trabajando, cada universidad viene adoptando una dinámica particular de acuerdo a sus características, a las características de sus estudiantes, a las características de sus profesores e incluso a la infraestructura tecnológica de su universidad. Entonces, hay que revisar este tipo de variables para poder establecer una dinámica institucional y en nuestra universidad lo hemos hecho y hemos creado un paso a paso para desarrollar este tipo de colaboraciones, sea la una o la otra, ¿bien? En el caso de nuestra institución, lo primero es que hacemos una convocatoria interna. Esa convocatoria interna tiene un objetivo y es primero hacer un llamado a los profesores, una invitación e incluso es un proceso de seducción que hacemos con nuestros profesores para que participen en este tipo de iniciativas, contándoles cuáles son los beneficios para ellos como profesores, para sus estudiantes y en general para el desarrollo de su asignatura. Una vez el profesor se inscribe y sabemos en qué asignatura quiere desarrollar la experiencia virtual, hacemos una búsqueda del par internacional, ya sea para hacer una clase espejo o para hacer un proyecto COIL o porque el profesor quiere tener un invitado internacional. Esto lo hacemos previo al semestre, es decir, en este momento en Colombia estamos en el periodo intersemestral, le llamamos nosotros. Es un periodo en donde los estudiantes no están desarrollando su cronograma académico activamente, ¿sí? Y por lo tanto los profesores tienen mayor tiempo para planear el siguiente semestre. Entonces, como tienen tiempo para planear, allí incluimos la planeación de este tipo de experiencias. Luego viene la asignación institucional. Esto ha sido un esfuerzo profesional conjunto de los profesionales de la ORI en la medida en que le hemos mostrado a la vicerrectoría académica, a la rectoría, a los decanos y a los directores de programa cuál ha sido el impacto de estas experiencias en el aula y por lo tanto para el programa, no solamente en términos curriculares, sino también en términos de la calidad educativa, de la medición de nuestra enseñanza, de la medición del buen ejercicio profesoral y que evidentemente se evidencia en términos de acreditación, de reacreditación y de rankings. Eso también tiene un efecto en este tipo de mediciones. Y mostrando esto,
hemos logrado que los profesores tengan un reconocimiento en su plan de trabajo cuando desarrollan este tipo de iniciativas. Entonces, la vicerrectoría académica y los decanos realizan una asignación al plan de trabajo de los profesores para incluir esta experiencia académica durante el semestre. Luego desarrollamos la programación institucional. ¿Qué quiere decir la programación institucional? Que ya sabemos cuántos profesores, cuántas asignaturas, en qué programa, cuántos estudiantes se verán beneficiados de este ejercicio cuando inicia el desarrollo de la clase o del proyecto o del invitado. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente al inicio del semestre o desde el inicio del semestre se desarrollan estas actividades, sino que ustedes en su autonomía docente pueden definir en qué momento van a desarrollar la actividad de intercambio virtual, sea clase espejo, sea un COIL, sea un webinar o sea un invitado internacional. Esto se realiza sobre la finalización del semestre. Me refiero al semestre inmediatamente anterior. Y ya cuando inicia el semestre en el cual vamos a ejecutar nuestra actividad virtual dentro del aula, se planea con los pares cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, qué contenidos vamos a trabajar, qué producto le vamos a pedir a los estudiantes en el caso de los proyectos COVID, ¿bien? Y se da la ejecución y la valoración. Yo utilizo la palabra valoración porque esperamos que los estudiantes y los profesores nos cuenten qué tan significativa fue esta experiencia, no qué tan buena o qué tan mala. No queremos darle ese calificativo, sino queremos encontrar en las respuestas de esta valoración qué oportunidades le brindó a los profesores y a los estudiantes conectarse con pares a nivel nacional e internacional. Muy bien. Cuando ya tenemos nuestra planeación y nuestra programación institucional de este tipo de colaboraciones, tenemos que tener en nuestra mente que hay una serie de elementos necesarios para el desarrollo de las colaboraciones. Elementos de orden tecnológico y elementos de orden interactivo. Son diferentes, ¿sí? Porque las tecnológicas implica que yo tenga un dispositivo electrónico, como estamos en este momento, ustedes conectados a través de sus PC, el Internet, ¿sí? Que nos permite estar en conexión, ¿sí? Pero en este momento, y precisamente en esta diapositiva, solamente nos estamos conectando y estamos trabajando alrededor del conocimiento, pero no hemos interactuado. Interactuado implica que ustedes y yo construyamos conjuntamente la charla o la experiencia educativa, como por ejemplo lo hicimos anteriormente cuando ustedes mismos respondieron la encuesta. Esa es una herramienta interactiva. Actualmente en el mundo hay una serie de desarrollos interactivos muy buenos en términos educativos o para la educación. Tenemos plataformas LMS, ¿sí? Tenemos plataformas de videoconferencia y tenemos herramientas educativas digitales. Dentro de las plataformas LMS más utilizadas a nivel mundial, con el 23% lidera Moodle, que muy seguramente muchas instituciones tienen esta plataforma. Posterior a esa está la plataforma educativa, está Google Classroom, que es una herramienta interactiva muy buena que nos ofrece Google y desde allí podemos montar esas clases conjuntas que desarrollamos con nuestros pares internacionales. Está Microsoft Teams, está Canvas, está Schoology, está Camilo también. Ustedes las ven allí. Yo les dejo este nombre o los nombres o que ustedes vean los logos también para que puedan explorar, para que curioseen un poco qué herramientas o posibilidades nos dan esas plataformas interactivas. En nuestra universidad utilizamos dos plataformas LMS
La primera es Moodle para nuestra seccional presencial o para nuestra unidad presencial de la universidad. Y también utilizamos Canvas para nuestra seccional virtual. Nos ha ido muy bien con Moodle porque se ha convertido en una herramienta interactiva que nos permite traer a los estudiantes internacionales, matricularnos en nuestras aulas y desde allí permitir la interacción de nuestros estudiantes y ellos de manera asincrónica, o sea, sin necesidad de estar conectados remotamente. Ellos tienen acceso a los contenidos, a las actividades, a los foros y pueden incluso chatearse a través de la plataforma e ir construyendo los trabajos conjuntos que se plantean en las clases espejo, en los proyectos COIL o en las actividades en las cuales los profesores consideren necesaria el aporte de los estudiantes internacionales. ¿Cuáles son esas herramientas digitales educativas? Hoy el mercado tiene un sinfín de herramientas que nos permiten desarrollar actividades dinámicas e interactivas con nuestros estudiantes que están online, que son gratuitas y que nos permiten desarrollar una serie de actividades súper dinámicas. Por ejemplo, el Padlet es una herramienta digital que nos permite crear tableros, murales, de manera creativa y muy similares a la dinámica de las redes sociales. Entonces eso hace que los estudiantes se sientan familiarizados con este tipo de herramientas. Está en modo que nos permite crear espacios de interacción social y educativa y es gratuita. Incluso esta también nos permite desarrollar clases virtuales de manera conjunta. Está el Slack, que es una herramienta que hemos utilizado frecuentemente en la universidad porque a veces los estudiantes no se comparten sus WhatsApps y pues es respetable, pero el Slack es como un WhatsApp online. Entonces uno entra al Slack y allí encuentra a sus compañeros y puede ir chateando, puede irse compartiendo fotos, documentos y uno se puede conectar desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo, sea un celular, sea una tablet, sea un PC. Está el Kahoot, que yo creo que ya muchos lo hemos utilizado, que son quizzes que podemos desarrollar online o juegos que nos permiten interactuar con el contenido y con nuestros compañeros. Y está el Miro-board, que es una herramienta que nos permite desarrollar tableros interactivos. Y aquí tenemos una nueva herramienta relacionada con el metaverso, con la educación con realidad virtual que se llama Virbela y que nosotros hemos utilizado en conjunto con el Tecnológico de Monterrey para el desarrollo de nuestras experiencias online en clase. Entonces, esto nos permite crear un avatar y entrar como si fuéramos a la universidad virtual y todos nos encontramos en el mismo espacio. Entonces, esto ha acercado mucho más a los estudiantes y a los profesores cuando desarrollamos especialmente proyectos COIL. Entonces, en el chat van a encontrar el link del video de esta herramienta. The future of work is changing. Are you ready? Remote work is on the rise, but it's hard for remote teams to have a sense of togetherness and shared space online. We have the solution. Welcome to Team Suites from Virbela. Team Suites are collaboration spaces that help your team come together, work together, and feel together online. Inside a Team Suite, there are offices for small group gatherings and large boardrooms for bigger meetings. While great for formal meetings and presentations, Team Suites also promote more casual, informal interaction between colleagues, the glue that helps build community, culture, and real relationships within your team. Presentation tools and web boards let you bring what you need into your Team Suite, and you can easily share your screen and files.
Hey everyone, great news. We just landed the contract. You can use voice chat, text chat, or animations to communicate. Just like in the real world, you only hear who is close to you, and this makes it easy to break into small groups and have separate meetings happening at once. You can also customize your team suite with your own branding and messaging so that it feels like home for your organization. A Team Suite is an always-on, online collaboration hub for remotely distributed teams, distinctly different from other communication tools. Want to explore one or get a tour? Go to virbela.com/teamsuites. Muchas gracias. Esa es una herramienta maravillosa que nos ha permitido trabajar la experiencia de manera mucho más real y tiene una serie de beneficios en términos del encuentro, del lugar, de poder trabajar de manera conjunta con los estudiantes en tiempo real. Ha sido un excelente ejercicio que hemos desarrollado con el Tecnológico de Monterrey, con quienes ya venimos trabajando ya hace un par de años en este tipo de experiencias online en clase. ¿Cuáles han sido nuestras buenas prácticas dentro del aula? En el 2022, pues con el Tecnológico de Monterrey, desarrollamos un proyecto de aprendizaje colaborativo internacional en línea con estudiantes de ingeniería y nuestros estudiantes de arquitectura a través de esta plataforma. Quiero mostrarles aquí una foto que tenemos de esa experiencia. Si ustedes ven, estamos en el auditorio principal del Tecnológico de Monterrey y en cada una de las mesas que ustedes ven allí están los equipos de trabajo. Esos equipos de trabajo son nuestros estudiantes con los estudiantes del TEC de Monterrey y estábamos en esta sesión presentando el producto del proyecto COI, que es el producto se llamaba un habitáculo. Y todos estábamos pues presentes en la socialización de los resultados. Ustedes me ven aquí con mi avatar, yo entré a la sala y yo podía desplazarme y sentarme con los estudiantes e incluso conversar con los estudiantes o con el profesor. Aquí está nuestro profesor, que es el profesor Tomás Pachajoa, y al conversar con él, él me oye a mí, yo a él, pero los demás integrantes no nos escuchan. Entonces es una experiencia virtual muy real. Bien. Con la Universidad CEU Cardenal Herrera, Universidad Española, con quien hemos desarrollado una experiencia COI mediada a través de una herramienta web que se llama Google Sites, que es la creación de una página web. Les muestro acá. Este Google Sites, que se comparte con profesores y estudiantes, incluye todos los aspectos del proyecto de aprendizaje colaborativo en línea. Los estudiantes todos pueden ingresar y revisar la información que se carga aquí. Les explicamos qué es lo que van a hacer, cuál es la metodología. Ustedes lo ven allí en inglés porque esta fue una experiencia bilingüe que tuvimos entre estas tres universidades. Aquí están los objetivos. Están los objetivos de la experiencia colaborativa, una experiencia que trabajamos a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 17. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje que esperamos? Y aquí ustedes encuentran las actividades. Entonces los chicos saben la programación, cuál va a ser las fechas de trabajo, cuándo vamos a hacer la actividad rompehielo, cuándo ellos van a tener el trabajo colaborativo entre equipos y cuándo va a ser la fecha de socialización y reflexión, cómo los van a evaluar, ¿sí? Y aquí están las live sessions. Las live sessions están linkeadas, entonces los estudiantes saben que pueden acceder aquí a la plataforma de videoconferencia, o sea, al Zoom o al Google Meeting o al Microsoft Teams o en nuestro caso al Webex, ¿bien? Y también saben acá, por ejemplo, en ese trabajo colaborativo que ellos van a hacer,
cuáles son las herramientas digitales que van a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí está el Policy Brief Presentation. Entonces, ellos pueden acceder aquí a la reunión o también pueden acceder al Padlet, que es donde ellos van subiendo sus, sus trabajos colaborativos. Bien. Y con la Universidad del Nordeste de Argentina, con quien trabajamos en una experiencia COIL a través de nuestra plataforma Moodle. ¿Qué hicimos nosotros? La asignatura se llamaba Matemática Financiera. Lo que hicimos fue solicitarle a los estudiantes y al profesor de la universidad con el que estábamos trabajando sus correos electrónicos y su documento de identificación y los incluimos en el aula virtual de matemática financiera. Y en el aula virtual lo que hicimos fue crear una pestaña que decía Proyecto COIL y allí en esa pestaña accedíamos absolutamente todos y estaban las actividades que íbamos a desarrollar, actividades académicas y actividades culturales. Muy bien. Y también, como les contaba, tenemos buenas prácticas fuera del aula. Siento que hemos evolucionado en solamente desarrollar eventos online en donde está el ponente y hace su charla. Hemos pasado a otro nivel y es permitir a los estudiantes que a partir de la exposición de los expertos realicen trabajos conjuntos entre varias universidades. La última experiencia que tuvimos fue un encuentro internacional en psicología criminal, en psicología jurídica y criminal, en donde participamos tres universidades, México, Chile y Colombia. Utilizamos la metodología de aprendizaje basada en estudios de casos. Trabajamos un caso de un asesinato o de un crimen en México, uno en Chile y uno en Colombia, que fuera en tendencia. Se explicó la teoría, se explicó el caso. A través de una plataforma le enviamos información a los estudiantes y posteriormente creamos los grupos e incluso los creamos en Zoom. Los creamos y los chicos empezaron a interactuar con estas herramientas pedagógicas, con la documentación que les enviamos y propusimos a los estudiantes que hicieran un análisis del caso asignado y respondieran a una serie de preguntas claves que habían generado los expertos. Este fue un excelente ejercicio y está la transmisión en YouTube. Si quieren, yo en un momento en el chat les comparto el enlace para que ustedes lo puedan ver. También tuvimos otro ejercicio muy interesante el año pasado con la Facultad de Ingeniería, que se llamó la Hackathon o el Desafío Latam, y lo hicimos a través de este ejercicio de retos, ¿no? Aprendizaje basado en retos. Entonces, desarrollamos una serie de contenidos en temas de innovación, alineado también con los objetivos de desarrollo sostenible. En este era específicamente ciudades sostenibles. Y posterior a eso, construimos equipos de trabajo. Este lo hicimos en 2 días porque fue bastante largo. Construimos equipos de trabajo, ellos crearon una solución tecnológica, ¿sí?, e innovadora para articularlo a ese objetivo de desarrollo sostenible, y después por equipos se fueron presentando e hicimos el concurso, ¿no? ¿Quién ganó el reto? Entonces ganó un equipo que recuerdo que hizo la propuesta era una aplicación verde para la movilidad sostenible. Y por último, tuvimos también en el 2020 una experiencia interdisciplinar. Creamos un diplomado internacional en habilidades gerenciales. Como les contaba anteriormente, no solamente son contenidos disciplinares o colaboraciones disciplinares, sino también colaboraciones interdisciplinares. Y este diplomado se desarrolló en conjunto con 8 universidades de Latinoamérica, en donde también teníamos estudiantes no solamente del pregrado, de los últimos niveles del pregrado, sino estudiantes de posgrado.
que acudían a este diplomado de manera totalmente libre y fue certificado por las 8 universidades que trabajamos en este proyecto. Muy bien. Por último, quisiera saber cuáles son los aprendizajes de esta sesión. Entonces, vamos a ver en el chat el link del Miro Board y allí quiero que ustedes posteen cuáles han sido los aprendizajes de esta sesión. ¿Qué novedades o qué consolidan o qué están interesados en hacer posterior a haber visto la experiencia de la Universidad Católica de Colombia? Voy a irme al Miro. Mientras ustedes ingresan, voy a ingresar yo desde aquí al Miro. También un poco para explicarles cómo se hace. Muy bien. Aquí, este es el tablero que ustedes van a ver y si ustedes ven aquí están los post-it. Ustedes pueden coger un post y moverlo en el tablero y editarlo, ustedes le dan doble clic y pueden hacer su comentario. Les agradezco que realicen su comentario y quienes quieran colocar el nombre del comentario para compartirlo con los demás estaría perfecto. Vuelvo a dejar por acá y voy a pasar aquí para ver si pueden hacerlo. Veo que ya hay personas que están allí. Recuerden, pueden coger el post, moverlo y colocar mi aprendizaje o su nombre y cuál ha sido su aprendizaje de esta sesión. Veo a Leticia, veo a Betsabe. La pregunta es, ¿qué aprendiste de esta sesión en la cual compartimos? ¿Qué aprendizaje te llevas? En términos de consolido esta estrategia, me parece que es buena, o quisiera aprender más de esta estrategia, o me voy a arriesgar o creo que esto me permitirá hacer X o Y actividad en mi clase. Tenemos un minuto más para hacer nuestro post. Bueno, muy bien.
Muchísimas gracias a todos. Queríamos compartir la experiencia desde la Universidad Católica de Colombia e invitarlos también a unirse al desarrollo de este ejercicio y, por supuesto, a trabajar con los profesores de la Universidad Católica de Colombia en la medida en que lo crean posible y estén interesados en desarrollar una experiencia colaborativa virtual con nosotros dentro del aula.